pequeña niña fue encontrada sin vida en su casa y nunca pudieron encontrar al culpable. El caso de John Bennett Ramsey. Hola chicos, yo soy Leslie y el día de hoy te vengo a contar el caso de John Bennett. Antes de comenzar con este video, no se te olvide darle al botón de suscribirte y activar la campanita, así YouTube te avisa cada que subimos un nuevo video. Además te quiero recordar que me puedes seguir en mis redes sociales, las cuales aparecerán aquí en pantalla. Sin nada más que decir, comencemos. John Bennett Ramsey nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, Georgia. Pero cuando tuvo un año de vida, su familia decidió mudarse a Colorado, lugar donde estuvieron residiendo el resto de su vida. En este pequeño núcleo familiar habían 3 integrantes más: su padre John Ramsey, su madre Patricia Ramsey, a quien le decían Patsy, y su hermano Burke Ramsey, quien era 3 años mayor que ella. Como dato curioso, el nombre de la pequeña John Bennett es la combinación de los 2 nombres de su padre, quien se llamaba John Bennett Ramsey. En aquel momento, sus padres se dedicaban a 2 cosas totalmente diferentes. Patsy era una mujer que le gustaban mucho los concursos de belleza desde hace bastantes años, por lo que apenas ella vio la belleza que tenía su hija, decidió inscribirla a este tipo de concursos, los cuales ella incluso patrocinaba para que su hija pudiera participar. Mientras que por otro lado, John era un hombre totalmente de negocios y era el presidente y el jefe ejecutivo de la compañía Access Graphics, una compañía de servicios informáticos. Durante la época que John Bennett estuvo involucrada en todos estos concursos, recibió varios títulos, como por ejemplo Señorita Real de la América, Chica de Portada Infantil, All Star del estado de Colorado, Pequeña Señorita Charlotte Boys, Michigan, Pequeña Señorita Colorado, Pequeña Señorita Feliz Navidad, Pequeña Señorita Rayo de Sol y Pequeña Señorita Belleza. Como les comenté antes, esta historia se sitúa en Estados Unidos, por lo que la situación de los concursos de belleza infantiles es bastante común en este país. De hecho, existen algunos programas de televisión que dan referente al concurso y todo lo que hay detrás de ella, donde se ven a muchas niñas de entre 4, 3, 2 e inclusive 1 año participando de estos certámenes en compañía de sus madres. Y esta más o menos era la dinámica familiar que ellos tenían en aquella época. John Bennett y Patsy simplemente se dedicaban a participar y a estar en concursos de belleza, mientras que John Ramsey normalmente estaba en su empresa trabajando. Hasta el 24 de diciembre de 1996, cuando Patsy baja al primer piso y encuentra una carta de 3 páginas, la cual decía: Señor Ramsey, escuche cuidadosamente. Somos unos individuos que representamos a un pequeño grupo de residentes extranjeros. Respetamos sus negocios, pero no el país donde los desarrolla. En este momento tenemos a su hija. Ella está sana y salva, y si usted desea que esté viva en 1997, debe seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Usted retirará $118,000 de su cuenta. $100,000 serán en billetes de 100 y los 18,000 restantes en billetes de $20. Asegúrese de llevar un maletín del tamaño adecuado al banco. Cuando llegue a casa, pondrá el dinero en una bolsa de papel marrón. Lo llamaré mañana entre las 8 y las 10 de la mañana para informarle sobre la entrega del dinero. La entrega será agotadora, así que le recomiendo que descanse. Si vemos que recoge el dinero temprano, podríamos llevarlo luego para arreglar una entrada anticipada del dinero, liberando tempranamente a su hija. Cualquier desobediencia a mis instrucciones traerá como consecuencia la ejecución inmediata de su hija. Tampoco le serán entregados sus restos para darle un funeral apropiado. Le aconsejo que no provoque a los 2 señores que guardan a su hija, pues usted no es de su gusto particularmente. Si le cuenta a alguien sobre su situación, ya sea policía o el FBI, traerá como consecuencia la decapitación de su hija.
Si lo vemos hablando con un vago, ella muere. Si alerta a las autoridades del banco, ella muere. Si el dinero está falsificado o intervenido de cualquier modo, ella muere. Puede intentar engañarnos, pero tenga en cuenta que estamos familiarizados con medios policiales y tácticas. Usted tiene un 99% de posibilidad de matar a su hija si trata de ser astuto con nosotros. Siga las instrucciones y tendrá el 100% de posibilidad de tenerla de vuelta. Usted y su familia están bajo vigilancia constante, al igual que las autoridades. No intente idear un plan, John. Usted no es el único poderoso merodeando, así que no crea que matar es muy difícil. No nos subestime, John. Use ese buen sentido común de ustedes los sureños. Todo depende de usted, John. Firma Victoria, CBTC. Luego de encontrar esta carta, los padres deciden hacer caso omiso a todas las advertencias que venían y llaman a la policía para informar sobre el secuestro que había ante su hija. A las pocas horas ellos llegan al lugar y comienzan a hacer una investigación rigurosa de todo el sitio, para poder encontrar cualquier pequeño detalle que les diera alguna pista de quiénes fueron las personas que se la llevaron. Inclusive, Rick Fretch, uno de los investigadores dentro del caso, había bajado hasta la parte del sótano, y según él, en este lugar solamente había una puerta de madera, la cual estaba cerrada con un pestillo de madera. Pero después de haber visto aquella puerta, él lo que hizo fue irse de este lugar. Esa puerta no se veía como algo importante, puesto que en ese momento ellos estaban buscando eran ventanas rotas, puertas que hubieran sido abiertas a la fuerza o cualquier otro lugar donde el intruso hubiera podido entrar. Si esa puerta no hubiera tenido el pestillo de madera, seguramente él hubiera ingresado hasta este lugar y hubiera verificado que el secuestrador no hubiera entrado o salido desde esa puerta. Pero al verla con el seguro, él simplemente pensó que esta puerta fue cerrada desde adentro y que de ninguna u otra manera podría ser abierta desde afuera. Así que después de meditar todo esto, él simplemente decidió continuar con la búsqueda. Con el paso de las horas, sus padres se comenzaron a preocupar cada vez más de que algo le estuviera sucediendo a la niña, puesto que habían hecho caso omiso a todas las advertencias que ellos le habían dado, y si sabían que la policía estaba en su casa, podrían dar por perdida a su pequeña niña. Por lo que su padre, un tanto desesperado, trata de buscar otra manera de ayudar, como comenzando a conseguir el dinero del rescate. Algo que ocasionó que él comenzara a decirle a muchas otras personas lo que estaba sucediendo con su hija. Esto mientras las autoridades continuaban con la investigación dentro de su casa. Cuando más personas se comenzaron a enterar de lo que había sucedido con la pequeña, comenzaron a ir a la casa para poder ayudarlos, para buscar alguna pista que les fuera útil con el caso de la niña, o inclusive para dar alguna versión de algo que hayan visto. Esto lo hicieron muchos familiares, amigos e incluso conocidos de la familia, lo que al final creó unas consecuencias enormes para el caso. Como el lugar nunca estuvo cerrado totalmente por parte de las autoridades, muchas personas entraban y salían sin ningún problema. Esto ocasionó que la casa, que se supone que era el lugar donde la niña fue secuestrada y la única escena donde podrían encontrar pistas de su secuestrador, comenzara a estar contaminada, puesto que cualquier persona entraba y salía, cuidando únicamente el cuarto de la niña. Por lo que la cocina, el sótano, la sala o cualquier otro lugar de la casa estaba lleno de huellas, de pruebas de otras personas que estuvieron dentro de la casa. Y no por el día de los hechos, sino porque estuvieron ahí intentando ayudar con el caso. Ese mismo día en que muchas personas comenzaron a llegar a la casa, una de las detectives, llamada Linda Arndt, decide hablar con John y le dice que él debe de buscar en su casa alguna cosa que le parezca inusual. Por lo que él decide ir hasta su casa e inspeccionar toda su casa en compañía de un amigo, Fred White. Ellos dos comienzan nuevamente a inspeccionar y a ver todo lo que hay en la casa, y igual que con los investigadores, no encuentran nada más o algo inusual, como lo dijo la detective, hasta el momento que llegan al sótano.
y al igual que el policía anterior, encuentran la puerta cerrada con el pestillo de madera. Pero ellos, a diferencia del oficial, deciden quedarse y ver qué había detrás de la puerta, siendo este el momento en que John Ramsey ve a su pequeña hija en el piso del sótano sin vida. La pequeña John Bennett tenía un cordón de nylon atado a sus muñecas y su cuello. Su torso estaba cubierto con una sábana blanca y su boca estaba cubierta con cinta adhesiva. Apenas John la encontró, la reacción que él tuvo fue ir donde su pequeña hija y quitarle la cinta adhesiva. Intentó desatarle las muñecas, pero al no lograr desatarla, decide alzarla y llevarla al primer piso, donde la ven los demás integrantes de la familia. El problema aquí es que John, sin darse cuenta, de pronto por la impresión de ver a su pequeña, es que él estaba ensuciando totalmente la escena del crimen. Desde el momento que él le quitó la cinta adhesiva, ya estaba quitando pruebas que pudieran haber sido importantes para poder encontrar al culpable. También cabe aclarar que esto también llegó a ser culpa de las autoridades, puesto que ellos debieron de haber tenido todo este lugar acordonado desde un primer comienzo y no decirle al padre que fuera él quien buscara arduamente dentro de su casa a ver si podía encontrar a la niña. O como dijo la misma detective, algo inusual, cuando simplemente ese era el trabajo de los investigadores. La causa de la muerte de la pequeña había sido por estrangulamiento, mediante un garrote, el cual había sido construido con una correa de nylon y el mango de una brocha. Su cráneo tenía una fisura de 8 pulgadas de longitud como consecuencia de varias contusiones y presentaba traumas cerebrales, siendo el veredicto final de su causa de muerte asfixia por estrangulamiento asociado con trauma cráneo-cerebral. En su cuerpo no se encontró evidencia de violación, pero aún así no se descartaba la idea de que hubiera sufrido agresión sexual, ya que aunque no se encontraron rastros de semen, sí se habían encontrado unas lesiones vaginales. Y según algunos especialistas, la área de la vagina habría sido limpiada por un paño, por lo que su muerte fue decretada como homicidio. Con todos los exámenes que le hicieron en la autopsia, también se encontró un material vegetal o frutal, el cual era una piña. Este pedazo de piña hizo que se entrara en un debate muy grande sobre cuándo fue la muerte de la pequeña John Bennett, puesto que se supone que esta era la última comida que ella había recibido unas horas antes de fallecer. Y según las autoridades, el día que encontraron a la niña, ellos habían tomado unas fotografías en la cocina de los Ramsey, encontrando un plato que estaba lleno de piña con una cuchara. Así que cuando cuestionan a John y a Patsy sobre la piña, ellos le comentan que no recuerdan haber dejado ese plato en la cocina y que mucho menos recuerdan haberle dado eso de comer a la niña. Pero según las autoridades, en ese pequeño plato se habían encontrado las huellas dactilares de Burke, su hermano de 9 años. Pero sus padres también lo defendieron y dijeron que el pequeño duró durmiendo toda la noche y que inclusive cuando la policía ya estaba en casa, él continuaba durmiendo en su habitación, por lo que no sabía nada de lo que estaba sucediendo y mucho menos lo que le había pasado a su hermana. Así que con el paso del tiempo, este caso se veía cada vez más complicado, ya que al final de cuentas habían arruinado lo más importante, la escena del crimen, la cual era crucial para poder encontrar al culpable o los culpables. Y desde aquel momento se comienza a ver una división entre las autoridades y la familia Ramsey, quien decidió contratar a 2 abogados criminalistas, un investigador privado y un experto en relaciones públicas. Algo que para las autoridades fue un comportamiento bastante defensivo, como si ellos quisieran ocultar algo. Esto sin mencionar que después de encontrar el cuerpo de la niña, ellos comenzaron a salir en muchas entrevistas, las cuales dieron para los medios de comunicación, explicando todo lo que había pasado con el caso de la niña y la manera en que ella fue encontrada. Algo que nuevamente repito, a la policía no le parecía tan bueno.
Pero a pesar de intentar estar en el ojo público de una manera colaborativa, esto hizo que las personas comenzaran a sentir algo totalmente diferente, diciendo que ellos podrían haber sido los responsables del asesinato o que inclusive pudo haber sido su hermano, pero que sus padres lo estaban intentando encubrir. Algunas de las personas que señalaban a Brooke decían que él era un chico bastante tímido, que no hablaba mucho y que probablemente pudo haber sido tan solo un accidente, que después trató de esconder el cuerpo y al final fue encontrado por sus padres, quienes le ayudaron a encubrir todo. Esta teoría, de hecho, comenzó a tener mucho más peso después de que la psicóloga de Brooke dijera públicamente que él en una sesión le había dicho la siguiente frase: "Ahora estoy recuperando mi vida", lo que para algunos hacía alusión de que al momento que su hermana estaba y participaba en todos estos concursos, a él no le prestaban la suficiente atención o simplemente pasaba a un segundo plano, por lo que al terminar con la vida de su hermano, ahora él era el protagonista y podría vivir su vida. Pero sus padres refutaron esto diciendo que la convivencia de sus hijos era bastante buena y que incluso en muchas ocasiones, en las noches, ponía los videos de los concursos donde participaba su hermana y terminaba llorando pensando en ella. Pero después de un tiempo, las personas comenzaron a sacar otras teorías diferentes, comentando ahora que los responsables eran John y Patsy. De hecho, una revista, Vanity Fair, aseguró que ellos habían sido los responsables de la muerte de la niña, diciendo que aquella noche los padres estaban practicando un juego sexual acompañados de la niña. Sin embargo, este juego salió de control y terminaron asesinando a John Bennett. Pero en ningún momento esta teoría se comprobó. Otra teoría señala únicamente a Patsy, puesto que ella quería que su hija estuviera perfecta para el próximo concurso de belleza. Pero en aquel momento John Bennett estaba teniendo muchos errores y en un momento de rabia Patsy la golpea, para después estrangularla y llevar su cuerpo al lugar donde había sido encontrada. Aunque la realidad es que Patsy nunca había tenido un historial de violencia o de ira, y todas las otras teorías que habían estaban llenas de huecos que nunca pudieron haber sido demostrados, ni con pruebas ni con hechos. Por lo que ahora comenzaron a especular una teoría diferente fuera al núcleo familiar, la cual era sobre el intruso. Según algunas pruebas físicas, las autoridades habían encontrado una marca de bota no identificada cerca del lugar donde fue encontrado el cuerpo de John Bennett. Y además de esto, uno de los investigadores había dicho que en el sótano había visto 2 ventanas medio abiertas. Esto porque como era Navidad, habían unas luces navideñas que salían de la casa. La ventana estaba medio puesta para que la luz pudiera salir. También habían encontrado una ventana rota y una puerta sin llave, por lo que comenzaron a crear la teoría de que la persona pudo haber entrado por esta ventana rota y después haber ido hasta la habitación de la niña. La recoge de ahí y la lleva hasta el sótano, donde hace todas estas cosas con ella y después sale por las ventanas que estaban medio abiertas. Sin embargo, la teoría de la ventana rota también comenzó a tener varios huecos, puesto que en esta ventana habían muchas telarañas, las cuales tampoco se habían roto, por lo que era extraño que la persona hubiera podido entrar por la ventana rota, pero que no hubiera dañado ni una sola telaraña. También, como les había mencionado antes, ninguna de las puertas fue forzada, por lo que era muy extraño que la persona pudiera haber entrado y salido sin haber dejado ningún rastro. Pero a pesar de esto, las autoridades tuvieron algunas personas que creían que podrían haber sido el intruso. El primero era Bill McReynolds, el vecino de la familia y quien en esa época estaba haciendo de Santa Claus. Linda Hoffman Puck, la ex ama de llaves de la familia, y Michael Helgot, un hombre que se habría quitado la vida a los pocos días de la muerte de John Bennett. E incluso llegaron a ver varias personas que confesaron falsamente haber sido los autores de este crimen. El más sonado fue Alexis Valorant Rage, una maestra de 41 años, quien el 15 de agosto del 2006 confesó haber sido la asesina del caso de John Bennett.
Alexis era una mujer transgénero, pero antes de hacer su transición era John Carr. Y durante esta etapa dijo que había drogado, agredido sexualmente y asesinado accidentalmente a John Bennett. Pero cuando las autoridades comenzaron a interesarse un poco más sobre él para que les diera más información referente al caso, ella solamente respondía información básica que ya habían dado a los medios de comunicación. No tenía alguna información adicional referente al caso que solamente podría saber el asesino. Y también tengamos en cuenta que a John Bennett se le había hecho un estudio completo y se sabía que su cuerpo no había sido drogado, por lo que el hecho de que ella dijera que había usado drogas para abusar de ella era totalmente falso, ya que su cuerpo no tenía ni una sola droga. Aún así quisieron darle el beneficio de la duda, y lo que sucede es que los investigadores habían podido encontrar una muestra de ADN en su ropa interior, habían podido sacar algo de sangre de una persona que no era John Bennett. Así que con esta trataron de hacer una prueba de ADN a Alexis, la cual salió negativa. Pero antes de hacer los estudios con Alexis, este ADN ya había pasado antes a las manos del FBI, las cuales trataron de concordar con la base de datos que ellos tienen, con más de 1.6 millones de perfiles, pero ninguno fue compatible. Después de que dijeron que Alexis no era la asesina, nuevamente el caso quedó totalmente estancado. Nunca se supo algo más sobre el caso de John Bennett y ninguna otra persona se quiso hacer responsable de este crimen, por lo que simplemente quedó estancado. Esto en cierta manera también por el hecho de que muchas personas entraron a la escena del crimen y contaminaran todas las pruebas que hubieran podido encontrar. Como el caso fue tan mediático, muchas personas que estuvieron involucradas en el caso, tanto familiares como amigos e inclusive los mismos investigadores, sacaron libros referentes a lo que estaba sucediendo con la niña. Y en algunos de estos libros daban por hecho a algunos culpables que aún hoy no han sido condenados, como por ejemplo los padres de John Bennett. Algunos de estos libros e incluso la revista que les mencioné antes daban por hecho que ellos eran los asesinos de la niña, por lo que los padres decidieron demandar a estos autores por haber dicho que ellos eran los responsables cuando nunca se comprobó ante un tribunal. Aunque John y Patsy no se quedaban atrás y ellos también sacaron un libro sobre su experiencia con todo el caso y fueron también demandados por una de las personas que mencionaban en el libro. Inclusive el amigo con el que el papá buscó a la niña también fue descrito como uno de los responsables de este crimen por uno de estos libros y también demandó nuevamente al autor por difamación, ya que como les digo, en ningún momento se comprobó que alguno de estas personas fuera el culpable o el responsable del crimen, por lo que el señalarlo de esta manera como el autor es difamación. Y hasta que no sea por un tribunal quien diga sí, ellos fueron los responsables, todas estas personas que aseguren que alguno u otro son los culpables pueden llegar a ser demandados por las personas que están señalando. Pero lo más triste es que a pesar de todos los libros que sacaron, las entrevistas, las revistas e inclusive las demandas, nada de eso funcionó realmente para encontrar al responsable y simplemente va a quedar como un misterio hasta que encuentren al culpable. Bueno chicos, eso fue todo por el video del día de hoy. Si te ha gustado, demuéstramelo con un like y suscríbete. Recuerda también que subo videos todos los viernes y que puedes dejarme en tus comentarios qué opinas de este video y si hay algún otro que te pueda llegar a gustar. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente.